Y en este ámbito religioso hay dos corrientes. Están los que se identifican con toda esta situación de dolor y sufrimiento, y a través de los diferentes medios ellos expresan sus oraciones y también palabras de fortaleza y de aliento. Esa es una corriente a nivel religioso. Y está la otra corriente, y de esa es la que yo quisiera hablar y que tuviéramos mucho cuidado. Están los que se obsesionan, y repito la palabra, los que están obsesionados con esta crisis para manifestar todo tipo de tema apocalíptico relacionado con el fin de los tiempos y con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esto es sumamente importante tenerlo presente. Esto hay que tenerlo siempre presente, muy importante. Así es que quisiera sobre esta introducción hablarles en esta mañana y ubicarnos en Segunda de Tesalonicenses. Este escrito es dirigido por el apóstol Pablo a una comunidad de fe en la ciudad de Tesalónica que estaban viviendo una crisis también, circunstancias diferentes, pero crisis al fin. Entonces el Espíritu de Dios mueve al escritor para dar una certera palabra, no solo de aliento, sino directrices claras de cómo debemos nosotros enfocarnos, cómo debemos de actuar en medio de la crisis. En Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 4, usted va a escuchar o a leer, si tiene su Biblia con usted, al lado suyo. Voy a estar utilizando, por cierto, dos versiones: la Nueva Biblia al Día y la Reina Valera 1960. Sobre esas dos traducciones bíblicas voy a estar dirigiendo la ponencia en esta mañana. En la Nueva Biblia al Día dice así, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas, y escuche esto, las persecuciones y privaciones que están sufriendo. En el verso 4, el apóstol Pablo, que es parte de su introducción y de su saludo, está diciendo la razón por la cual el Espíritu de Dios lo movió a él a escribir esta carta. Número 1, traer palabras de ánimo y de aliento, traer directrices a seguir, pero también dice la razón. La razón es debido a persecución y debido a sufrimiento. A causa de estas circunstancias adversas, hubo un movimiento que se infiltró dentro de la iglesia. Ese movimiento fue liderado por falsos maestros, que empezaron a perturbarlos a ellos y a utilizar esas circunstancias para hacerles ver que los acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos y el regreso de Cristo ya estaban en acción. Todo esto trajo incertidumbre y zozobra a la vida de ellos. Por eso el Espíritu de Dios mueve al apóstol Pablo para dirigirlo y guiarlo y darle al pueblo del Señor instrucciones correctas. Creo que esta carta es muy acertada para la cristiandad y todos aquellos que en este día y estos días necesitan. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál debe de ser mi prioridad y mi enfoque? Bueno, aquí está. Permítame entonces arrancar desde el verso 3 y el verso 4. Debido a eso, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe en esa carta las siguientes palabras. Note que él va a empezar con acción de gracias, con aliento y con reconocimiento a su fe y constancia. Dice así, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 y 4 de la Reina Valera 1960. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto
que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Ya aquí Pablo, en el saludo, dice la razón por la cual están pasando circunstancias, y por esa razón le da esas palabras de ánimo, de acción de gracias a Dios, de aliento y de reconocimiento por la forma valerosa en la que ellos están enfrentando su adversidad. Pero en medio de eso se infiltra lo falso. Y lo falso viene a tambalearse. Por tanto, en el capítulo 2, en el verso 1 al 3, Pablo va a empezar a desarrollar la razón base fundamental de su escrito. ¿Por qué? Porque los falsos profetas les habían venido a perturbar, precisamente partiendo de la persecución, de la tribulación, de todas las circunstancias difíciles y críticas. Los falsos profetas vieron una linda plataforma para empezar a hablarles de que ya la venida de Jesús estaba en marcha, se estaba dando. Note lo que dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, la primera parte. Dice así: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Verso 1. Esa es la razón de la carta. Verso 2. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Note usted eso. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Escuche esto. Algunos de los falsos maestros estaban haciéndole creer a la comunidad que estaba bajo esa crisis que los escritos que estaban ellos también utilizando provenían del apóstol Pablo. Totalmente engañoso, totalmente falso. Por eso dice en el verso 3, la primera parte, solamente voy a leer: no se dejen engañar por lo que dicen. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta lectura, debemos notar lo siguiente. Número 1, no se perturben ni se alarmen. Número 2, ni por espíritu. ¿Qué significa esto? Diversos tipos de supuestas revelaciones. Número 3, ni por palabra. ¿Qué significa esa frase? Mensajes proféticos o predictivos sobre la situación que se vive. Número 4, ni por carta. Dice así, en ese sentido está hablando de medios escritos. Y él dice, no se dejen engañar. Quiero hacer una aplicación a lo que Pablo le está escribiendo a esa comunidad perseguida, atribulada, pero también a lo que hoy en las redes sociales y en todos los medios de índole cristiana, algunos se han infiltrado para empezar precisamente a relacionar lo que vivimos y estamos pasando con el regreso inmediato del Señor Jesucristo. Mis hermanos, así no es. Tanto lo que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, es mi responsabilidad decirles que antes de que Jesús venga, tiene que darse dos eventos impresionantes y bien claros que precisamente usted con tiempo lo va a leer en su casa. Es una apostasía mundial, o sea, una rebelión contra Dios mundial. Y en segundo lugar, la manifestación del gran líder mundial a quien la Biblia describe como el hijo de pecado, el hombre de perdición o el anticristo. Esos son los dos acontecimientos inmediatos a la venida de Cristo. Y hoy lo que estamos es en una de las muchas señales que se van a estar dando durante toda la historia de la iglesia, y una de esas señales son las pandemias, las pestes o las mortandades, que es doloroso, sí, que estamos viviéndolas, sí, y que Dios está detrás de este asunto, sí, porque Él tiene planes soberanos, salvíficos y redentivos con la humanidad, y de juicio también con su pueblo y con la humanidad. Tenemos que entender esto. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él necesita
ubicar a la comunidad, como hoy también nosotros, a la luz de esta palabra, lo debemos de hacer. Vamos a ver 5 aspectos de forma rápida, por supuesto, que el apóstol Pablo, a partir de este pasaje que acabo de leer en el capítulo 2, él va a empezar a hacer. En primer lugar, él va a decir en el verso 15 del capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. La primera cosa que les va a decir es lo siguiente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La primera cosa que en estos días de adversidad tenemos que tener claridad es firmeza en la sana doctrina. Mis hermanos, tenemos que ubicarnos en la enseñanza correcta de la palabra. Tengo que decirlo abierta y claramente. Algunos están abusando de la palabra, algunos desconocen la palabra, algunos creen entender el mensaje de la palabra para este momento, pero es difícil. El apóstol Pablo, el único apóstol autorizado que está escribiendo aquí, primer consejo, afírmese en la sana enseñanza, en la sana palabra, en la sana doctrina. Tenga cuidado. ¿Qué ha estado escuchando y oyendo en estos días usted? ¿Y a quién está oyendo? ¿Y qué está recibiendo usted? Yo sé que usted es libre de oír y de recibir lo que usted quiera. Pero mis hermanos, tengan mucho cuidado. Esto apenas se inicia. Esto apenas se inicia. 2. La segunda cosa que el apóstol Pablo va a decirles está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Es otra traducción que olvidé decirles, la voy a estar usando, Nueva Traducción Viviente. Dice así, la segunda cosa, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. La segunda cosa después de hablar de estar firmes en la sana enseñanza, la segunda cosa son palabras de ánimo, de aliento y de fortaleza en el Señor para que procedamos y hablemos bien lo que es correcto. Vuelvo a mencionarlo, oiga lo que dice, que el Señor Jesucristo mismo y nuestro Padre, quien nos aman y por su gracia nos dio consuelo eterno. Los hijos de Dios tenemos el amor de Dios, el consuelo eterno, aunque ahorita voy a aclarar algo. Y una esperanza maravillosa. Usted y yo tenemos esperanza. Y dice, los conforten. Esta palabra conforten es los alienten, los animen y los fortalezca, o sea, les dé fuerza en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Tenemos que proceder correctamente en estos días y de acuerdo a nuestra fe y a nuestra esperanza y al consuelo que tenemos en Dios. Aunque hay una parte de esta crisis que estamos viviendo, que el propósito de Dios es disciplinarnos, porque hemos estado pavoneándonos mucho. Hemos estado sacando mucho pecho con confesiones positivas, con decretos muy cómodos, hablando de carros nuevos, hablando de una mejor situación. Mis amados, en cuestión de horas, de días, nuestra realidad cambió, no lo hemos captado y yo sé que algunos todavía no lo han captado. Y algunos siguen orándole a Dios para que salgamos rápido de esto. No vamos a salir rápido, aunque Él va a tener misericordia en medio de la ira. Nuestra oración debe ser la de Habacuc. Habacuc capítulo 3, verso 1 y 2. Y luego usted puede leer el resto porque el resto es lo que viene, que es la parte financiera, laboral y económica. Ya estamos sintiendo los avisos, pero ahora estamos en la parte solamente de salud, la parte de higiene, la parte física, que lamentablemente está trayendo miles y cientos de miles de muertes, lamentablemente. Entonces note esto,
El apóstol Pablo dice que es el consuelo, que es la esperanza y que es el amor de Dios el que nos tienen que animar y alentar y fortalecer para que actuemos correctamente. Son días para actuar correctamente y hablar correctamente, confiados en la fortaleza, en el consuelo del Señor, mis hermanos. Y voy a decirles algo, así como ellos estaban sufriendo, los creyentes, era general. Esto es general. Lo que estamos viviendo es general. Aquí no va a haber distinciones. ¿Quiénes son y quiénes no son? Hay famosos y hay gente sencilla. Hay gente que ni se conoce y hay gente muy conocida. Hay médicos incluso ya han fallecido. Y también habrá gente del pueblo de Dios y líderes en el pueblo de Dios que lamentablemente partirán a la presencia de Dios. Es parte de una realidad. Y muchas veces no queremos enfrentarla. Bueno, aquí está el apóstol Pablo, dando directrices sabias para preservarlos de los falsos maestros que venían a alterarlos, a confundirlos, a traer más zozobra. Por eso esta enseñanza de hoy. En tercer lugar, la tercera cosa que el apóstol Pablo va a hacer, sigo en la Nueva Traducción Viviente, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. La tercera cosa que él va a pedir es que oremos a favor de los instrumentos de Dios para que lleven la palabra y que su mensaje, el evangelio, su palabra, corra, sea honrada, llegue a los corazones, porque es el único aliciente, la única vacuna y la única herramienta eficaz que traerá solidez, esperanza y firmeza a las vidas atribuladas de quienes sean. Y por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: finalmente, amados hermanos, les pido que oren por nosotros, que oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente, sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Hermanos, escúchenme por favor. Dios está usando enfermeras, Dios está usando médicos y Dios está usando aún personas, sus hijos contaminados, contagiados, con una tremenda fortaleza espiritual que tendrán acceso a esos salones para darle ánimo a los que están débiles, incluso para conducir a los pies de Cristo a muchos que lamentablemente fallecerán. Ellos se superarán, ellos saldrán adelante y van a ser llevados por el Señor a esos centros para predicar el mensaje glorioso. Yo quiero que expanda su visión. Dios se va a valer de esta situación para usar a sus herramientas, personas, profesionales en la vida interna del hombre, que es lo que le va a dar seguridad y es lo que en este momento se necesita. Qué interesante. Así como ellos estaban pasando crisis de persecución, de tribulación, perdiendo en el área física muchas cosas, hoy, aunque las circunstancias son diferentes en el sentido material, en el sentido externo, son iguales en el sentido de que estamos bajo una situación difícil, pero su palabra y el mensaje y sus instrumentos deben de seguir adelante. Debemos de orar, mis hermanos, debemos de orar por ellos. Y usted sea sabio en lo que postea en las redes, sea sabio en lo que usted envía a sus familiares, sus amigos. Tenemos que ser gente veraz, gente dirigida por el Espíritu Santo, con buena respuesta a esas personas. Discúlpenme, mis hermanos, no son los mensajitos afectivos ni humanistas los que nos van a sacar adelante. Es el mensaje vivo del glorioso evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, que le traerá paz, esperanza, salvación y seguridad a los que están luchando y a los que están lamentablemente experimentando esta tragedia, porque luego va a venir la parte económica y ahí ocupamos también estar preparados. En tercer lugar, la tercera cosa que el apóstol Pablo, en cuarto lugar, perdón, la cuarta cosa que el apóstol Pablo les va a escribir, y esta es sumamente importante, y creo que esta, por lo que va a decir el texto, es la que generó muchas veces, la que genera las falsas enseñanzas, los falsos maestros.
Dice así. En cuarto lugar, Pablo les va a hablar de una vida responsable, viviendo responsablemente en estos días. Permítame leer el pasaje en su pantalla, o los que están viendo por Facebook solamente van a ver unos cuantos versículos, tuve que cortarlos, pero voy a leer toda la lectura que va. Desde el capítulo 3, segunda Tesalonicenses, desde el capítulo 3, verso 6 hasta el verso 13. Permítame leerlos. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Estos días son días para obedecer, para seguir instrucciones, para estar atento a lo que se nos dice. Apártese de hermanos que anden desordenadamente, salgamos a pasear, vamos a disfrutar, hagamos fiesta, reunámonos en la casa, hagamos pachanga. A mí no me va a tocar eso. Que se aparten de los hermanos que anden desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. No porque no tuviéramos derechos, sino para darles nosotros mismos un ejemplo, para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Muy bien. Las circunstancias, como ya se les mencioné, de los falsos maestros era que ya Cristo venía, que todo este dolor de tribulación y persecución era evidencia que ya estaba dándose la venida de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Aquí no hay que trabajar, relax, una vida laxa, suelte las responsabilidades, ya Cristo viene. Y hermanos, esto es una falsa actitud provocada por un falso mensaje, por una falsa enseñanza. No, señor. Hoy el pasaje debe de ser debidamente aplicado a nosotros. Tenemos recomendaciones, no solamente de nuestros pastores y líderes espirituales. Tenemos recomendaciones de nuestras autoridades de salud. Son autoridades que tenemos que obedecer, que andar ordenadamente, y que tenemos que tener lo necesario estos días en nuestra casa. Y cuidar a nuestra familia, y cuidar a nuestros hermanos y amigos y familiares. Y los que estamos laborando, hacer las cosas apropiadas y correctamente. Mire, hay un grupo de ellos que hay que orar y protegerlos. No solo los médicos, enfermeras y doctores que mencionamos, sino también ese grupo que andan municipales recogiendo los desechos que producimos aún en medio de esta crisis. Y hay gente que está expuesta en los cantones. Por lo menos en nuestro cantón donde nosotros residimos, hay un maravilloso personal que desde la mañana temprano en sus camiones andan en las barriadas limpiando y recogiendo la basura. Para ellos nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro afecto. Y así otros que están dirigiéndose en sus camiones o trailers, contenedores para llevar el alimento que necesitamos a los diferentes lugares donde se vende y debemos de ir a comprar. ¿Me entienden? Tenemos que estar ubicados, hermanos, y tenemos que ser gente responsable. Entonces el pasaje se aplicó para ellos como también se aplica para nosotros. No podemos andar con ideas raras ni extrañas en estos días. Tengan mucho cuidado. Si en el hogar se genera estrés, pues hay que ser creativos. Y el hermano o la hermana o el esposo, la esposa, la jefa de familia, el joven que trabaja, llegan exhaustos. Pues guarden las reglas de higiene, proteja a su familia. Usted viene de estar con otras personas, aunque se guarde distancia. Y algunos ni la están guardando por nuestra idiosincrasia, que es una idiosincrasia relax.
No somos gente disciplinada. Esto se está disparando y todos lo sabemos. No ha mermado. Y el dato de hoy no mermará tampoco. Esto es muy importante. Y lo hago con vehemencia. Porque mis amados tenemos que cuidarnos. Su servidor está en cuarentena. Y aquí estamos en nuestro hogar. Esta señal sale de nuestro lugar donde vivimos hacia ustedes. ¿Por qué? No nos vamos a complicar. Queremos respetar, queremos ordenadamente andar y no queremos ser de los necios ni de los que andan neciamente y de los que se andan entrometiendo en asuntos que también perturban. El pasaje, por tanto, es relevante y el pasaje nos demanda hoy a vivir responsablemente. Mis hermanos, Dios nos llama a una vida de responsabilidad. Note qué importante, cómo el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, va dándole a ellos, a partir del capítulo 2, toda una serie de indicaciones, una serie de instrucciones. Hermanos, la palabra es relevante. Hermanos, la palabra es tan viva. Hace 20 siglos la iglesia sufrió, perdió casas, perdió, aún la gente tuvo que irse a otras naciones. Cuando usted lee el libro de Hechos, cuando usted lee el libro de Hebreos, ellos dejaron sus propiedades, les fueron arrebatados, ellos se volvieron dispersos. La epístola, por ejemplo, que escribe el escritor de Hebreos, las epístolas del apóstol Pedro, dice a la dispersión. Creyentes que perdieron su casa, que fueron echados de sus territorios nacionales, se fueron a otras partes de África y de Asia y aún de Europa, lo que hoy conocemos como Europa y como África y Asia. Y lo que escribió para ellos es tan relevante para nosotros hoy. ¿Qué necesitamos? La palabra es palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hay que estudiarla. Son días para que nos ubiquemos y son días para que nadie nos venga a dar tolillo con el dedo ni a meternos cuento. Sí, Cristo viene. Es el mensaje que se predica desde el primer siglo y con el mismo Jesús y el mismo Juan el Bautista se arrancó. Pero hay que conocer los tiempos y las sazones de los tiempos y entender los tiempos. No fue eso lo que Jesús le dijo en Hechos 1 a la pregunta de sus discípulos: ¿tendrás ya listo el reino a tu pueblo Israel? Y dice, no les toca a ustedes conocer, pero les dio una comisión: ir y predicar y vivir piadosamente. Y ahora el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, unos años después, más o menos en el año 35, 40, que escribe esta carta, está animándoles a ellos y está diciéndoles: la persecución, la tribulación no significa que ya está dándose la venida de Cristo. Es parte de las situaciones y crisis que se van a vivir durante todo este periodo. Pero cuando Él venga, habrá primero una apostasía mundial, que ya la vivimos, pero no todavía está en su colmo, no ha llegado al colmo. Y luego aparecerá esa gran figura mundial dando respuesta a todos. Cuando eso suceda, ese es el tiempo entonces que ya la trompeta va a sonar. Mientras tanto no, estamos en una crisis y Él está diciéndoles, como a ellos, a nosotros también: sosegados, mire esta cuarta, vivan responsablemente. Ahorita quiero hacerles un resumen. Y en quinto lugar, en último lugar, dice la Escritura, en último lugar, vean el verso 16 del capítulo 3, ya prácticamente en la doxología, en el saludo final, en la despedida, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. ¡Qué maravilla de palabra! Hermanos, la paz del Señor nos debe de gobernar en estos días. Permítame decir lo siguiente: si Él viene, ¿usted está preparado? ¿Acaso yo debo de conocer acontecimientos y tenerlos así al dedillo, cada detalle de lo que va a pasar para saber que el Señor venga? No, mi hermano. El Señor viene por los suyos, y el que esté viviendo para Él, honrándolo a Él, dedicado a Él, consciente de Él, tendrá paz, tendrá amor, tendrá las virtudes del Señor que estará alimentando. Y si Él viene, mis hermanos, nos vamos. Pero algunos vivillos y algunos que son gente
populista, hablando por supuesto de esta palabra tan mencionada en estos días, que quieren darse el taco, lo que traen es zozobra, lo que traen es incertidumbre, lo que quieren es asustar. No, sí, su servidor les dice que esto es parte de un plan de Dios. Sí, Dios está detrás de esta situación lamentable y delicada. Sí, Señor. Él está procesando, Él está disciplinando, Él nos está haciendo un llamado de atención severo, sí, a todos, los de afuera y los de adentro, porque es mundial. Pero Él está con propósitos salvíficos, redentivos y con propósitos de que nos volvamos en humildad. Hermanos, no es tiempo para orar y menos decretar que esto pase rápido. Es tiempo para decirle lo que dijo Habacuc y se lo repito. Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es la oración. Y dice el apóstol Pablo que la paz del Señor es la que debe de gobernarnos. Con ese principio se despide. ¿Y no es eso los principios que están a lo largo de las epístolas? ¿No fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos, precisamente preparándolos porque Él se iba a ir y anunciándoles todos los acontecimientos que a lo largo de la cristiandad hasta su segunda venida, su segundo regreso va a estar basando y viviendo? ¿Qué les dijo Él? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo. Miren, hermanos, en estos días se le acabó la paz al mundo, porque Él dice, yo no les doy paz como el mundo. El mundo tiene paz si hay buena economía. El mundo tiene paz si hay salud. El mundo tiene paz si los aviones están de un lado a otro transportándose. El mundo tiene paz si el comercio está activo. El mundo tiene paz si las playas están llenas y los hoteles llenos. Hermanos, en estos días el mundo no ofrece paz. Hay pandemia, hay muerte, hay tragedia, hay dolor. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz. Es tiempo para estar en paz y en reflexión y humillarnos si la cosa no está bien. Y si hemos estado dependiendo de la paz que trae la platica en el banco, y la paz que trae algunos entretenimientos, y la paz que trae la buena comidita y gustos que nos estamos dando, es tiempo de reflexionar, mis hermanos. Y es tiempo de ser humildes y decir, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué está pasando conmigo? Paz, paz tiene, no el que está lleno de cosas. Paz tiene el que está lleno del Señor, el que está lleno de su presencia, de la unción y el poder de su Santo Espíritu. ¿Qué dijo el salmista? El salmista dijo, hablaré paz a su pueblo, hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. No es tiempo de locuras financieras, no es tiempo de excentricidades, no es tiempo, hermano mío, de afanes, es tiempo de guardarnos, de reposar en familia, de reflexionar. Los que están en el trabajo, déjense usar por el Señor. Los que están en la casita con sus hijos, pasen tiempo en oración, una parte, porque es todo un proceso creativo de horarios, diversas actividades. Esto es muy importante. Yo lo entiendo, mis hermanos. Su servidor está guardadito. Estoy en mi bodega, estoy en estas cosas, preparando palabra, orando al Señor. Vendrán temas que debo de tocarlos, debo de hacerlo. No voy a guardarme mientras que el Señor me respalde y me los dé. Los compartiré. Pero mis amados, paz, dice el apóstol Pablo. Paz del Señor, no como el mundo. Quedó demostrado. Hoy el mundo está derribado. Los grandes empresarios tienen miedo. Los economistas realmente se han vuelto lamentablemente nuestros profetas, que los ministros no estamos diciendo y nuestros profetas son los economistas. Y claro, desde la iglesia se golpea a esa gente. Déjenme decirle, mis hermanos, que hay cosas muy acertadas, como acertado ha estado los conocedores de la salud. Ahora se tienen que levantar los conocedores de finanzas y economía. Tenemos que escuchar, pero ir a la palabra. En la palabra está la respuesta que nos da paz, seguridad, a los que son obedientes. Mire esta escritura, no nos dice si esa iglesia hizo caso,
No nos dice si dejaron de oír a los falsos profetas, no, porque la conducta y la forma humana de ser, debido a su pecaminosidad, la verdad muchas veces es fácil presa del engaño y del error y de la falsedad. Usted que me escucha, usted, esto es un asunto individual o matrimonial o familiar, usted es el que va a decidir qué va a hacer con esto. ¿Qué va a hacer en esta situación? Resumo, ante la adversidad que estaban viviendo, se presentan falsos profetas, falsos maestros. Él les advierte que no se perturben, ni se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por mensajes proféticos o predicaciones, ni por los medios escritos, que no se dejen engañar. Seguidamente les dice, número 1, firmeza en la sana doctrina. Número 2, aliento y fortaleza en el Señor. Número 3, oración ferviente para que su mensaje corra. Hermanos, como nunca la tecnología se está manifestando estos días. Como nunca, hermanos, aquí estoy. Desde mi habitación jamás pensé hacer esto. Proyectándonos a una comunidad y deseando ser de bendición y de ayuda, aunque sea un poco fuerte lo que estoy hablando en la realidad que vivimos, pero a la luz de la palabra. Oración ferviente para que Dios use a los que están ahí y que su palabra corra. Número 4, vivir responsablemente. Sea una persona responsable estos días, por favor, mi hermano. Y número 5, que la paz de Dios gobierne su vida. Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nosotros decimos, amén y amén.